Marido infiel besó a su amante durante el divorcio, pero su esposa embarazada dejó a todos sin palabras. El Palacio de Justicia de Barcelona hervía de expectación aquella mañana de abril. Los pasillos de mármol blanco resonaban con el eco de tacones apresurados y conversaciones susurrantes. En el tribunal número 7, la sala se llenaba lentamente de curiosos, familiares y abogados que sabían que aquel no sería un divorcio cualquiera. Olivia Benítez entró por la puerta lateral, su figura envuelta en un vestido azul marino que disimulaba discretamente su embarazo de 7 meses. Sus pasos eran medidos, serenos, como los de alguien que ha ensayado cada movimiento. A sus 31 años, había aprendido que la dignidad no se gritaba, se portaba en silencio. El murmullo cesó cuando la vieron. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. La esposa traicionada, la mujer abandonada por una más joven. Olivia conocía esas miradas y había decidido hace tiempo que no las temería. Se sentó en el banco asignado, acomodó su bolso de cuero gastado y respiró profundo. Sus dedos se movieron instintivamente hacia su vientre, donde su hija se agitaba inquieta, como si percibiera la tensión del momento. Tranquila, pequeña, susurró. Hoy mamá va a enseñarte que las mujeres de la familia Benítez no se rompen, se reconstruyen. La puerta principal se abrió con estruendo. Raúl Benítez hizo su entrada como si fuera el protagonista de una película, con su traje de Armani perfectamente planchado y esa sonrisa que una vez había enamorado a Olivia. A su lado, casi pegada a él como una sombra dorada, caminaba Celia Martín, 27 años, cabello rubio platino, tacones de aguja que hacían clic-clic contra el suelo. Celia irradiaba esa confianza artificial de quien cree que ha ganado algo valioso al quitárselo a otra. Su vestido rojo era un grito silencioso. Yo soy la nueva reina. Raúl localizó a Olivia entre la multitud. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella vio algo que no esperaba. No había culpa en su mirada, sino desafío. Raúl había venido a terminar el trabajo de destrucción que había comenzado 8 meses atrás. Se acercaron a su banco, a apenas 3 metros de Olivia. Celia susurraba algo al oído de Raúl, quien soltó una carcajada seca. Entonces, sin previo aviso, él se giró hacia su amante, la tomó del rostro con ambas manos y la besó. No fue un beso tierno ni apasionado, fue calculado, teatral, diseñado para ser visto, para herir, para humillar. El tribunal se llenó de murmullos indignados. Algunas mujeres de la tercera fila chasquearon la lengua con desaprobación. Los periodistas garabatearon frenéticamente en sus libretas. Señor Benítez, la voz de Lugier cortó el aire. Guarde la compostura. Pero Raúl no había terminado. Con Celia aún entre sus brazos, se giró hacia Olivia y le dirigió una sonrisa fría. Perdona, Olivia, dijo, lo suficientemente alto para que varios lo escucharan. Supongo que ya no tengo que fingir. Celia rió como una niña traviesa que acaba de robar caramelos. Sus ojos brillaron de malicia mientras observaba a Olivia, esperando verla desmoronarse, llorar, gritar, esperando el espectáculo de una mujer derrotada. Pero Olivia no les dio esa satisfacción. Se irguió en su asiento, colocó las manos sobre su vientre y los miró con una calma que descolocó incluso a Raúl. No había lágrimas, no había histeria, solo una serenidad perturbadora, como la quietud que precede a la tormenta. Buenos días, Raúl, dijo simplemente. Buenos días, Celia. Su voz era suave, educada, casi cordial, como si estuviera saludando a conocidos en el supermercado, no a las 2 personas que habían dinamitado su vida. Celia frunció el ceño. Aquello no estaba saliendo como había planeado. ¿Eso es todo?, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Olivia la escuchara. ¿Ni siquiera vas a luchar? Olivia ladeó ligeramente la cabeza, como estudiando a un insecto curioso. ¿Luchar por qué exactamente? La pregunta quedó flotando en el aire cuando el juez hizo su entrada. Mariano Vázquez, 62 años, bigote gris y reputación de hombre justo. Había presidido cientos de divorcios, pero algo en la atmósfera de aquella sala le advertía que este caso sería diferente. Buenos días. Su voz resonó con autoridad. Procederemos con la disolución matrimonial entre los señores Benítez. ¿Están presentes las partes? Los abogados se pusieron en pie. Olivia asintió con elegancia.
Raúl se acomodó en su asiento como si estuviera en la junta directiva de su empresa, irradiando esa arrogancia que había cultivado durante años de éxito empresarial. El letrado de Raúl, un hombre mayor con traje caro y actitud condescendiente, se aclaró la garganta. Señoría, mi cliente está dispuesto a ofrecer a la señora Benítez una compensación generosa, 500,000 euros y la custodia compartida del menor. Consideramos que es más que suficiente para que pueda rehacer su vida. 500,000 euros, de un patrimonio que superaba los 8 millones. Olivia sintió una punzada de dolor, no por el dinero, sino por la facilidad con que el hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio la descartaba como un mueble viejo, pero no dijo nada. Aún no era su momento. El abogado de Olivia, un joven llamado David Serrano que había aceptado el caso por una fracción de sus honorarios habituales, se levantó nervioso. Señoría, mi clienta rechaza esa oferta. Consideramos que no refleja la realidad del patrimonio matrimonial ni... Por favor, Raúl se echó a reír. ¿De qué patrimonio matrimonial hablamos? La empresa es mía. La construí yo con mi esfuerzo. Olivia se dedicó a ser ama de casa. No aportó nada. No aportó nada. Las palabras se clavaron en el pecho de Olivia como dagas. 8 años cuidando su casa, organizando sus cenas de negocios, consolándolo en sus fracasos, celebrando sus triunfos. 8 años de su vida reducidos a nada. Celia le apretó la mano a Raúl, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Tranquilo, amor, le susurró. Pronto todo esto habrá terminado, y podremos empezar nuestra vida de verdad. El juez frunció el ceño ante la demostración pública de afecto, pero continuó revisando los documentos. Olivia cerró los ojos por un momento y respiró hondo. En su mente, vio la cara de su abuela Esperanza, la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente. Olivia, mija, los hombres como ese creen que pueden borrar a una mujer de la historia, pero nosotras somos más inteligentes. Esperamos, observamos, y cuando llega el momento, les recordamos quiénes somos realmente. Abrió los ojos y miró a Raúl. Él estaba susurrando algo al oído de su abogado, probablemente planeando cómo gastarse el dinero que creía que pronto sería oficialmente solo suyo. No sabía que Olivia había estado esperando este momento durante meses. No sabía que cada noche de insomnio, cada lágrima derramada en secreto, cada patada de su hija en el vientre, habían sido combustible para lo que estaba por venir. El juez levantó la vista de los documentos. ¿Desea agregar algo la defensa de la señora Benítez antes de que procedamos con el veredicto? David Serrano miró a Olivia. Ella asintió casi imperceptiblemente. El joven abogado se puso en pie, y su voz tembló ligeramente cuando habló. Sí, señoría. Hay un documento que debe ser añadido a los autos antes de cualquier decisión. Raúl frunció el ceño. Celia dejó de sonreír. El tribunal se sumió en un silencio expectante que se sentía como la calma antes del huracán, y Olivia, por primera vez en meses, sonrió. El silencio en el tribunal era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. David Serrano, el joven abogado de Olivia, caminó hacia el estrado con un sobre manila en las manos. Sus pasos resonaron como tambores en la sala abarrotada. Raúl se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Algo en la postura de Olivia había cambiado. Ya no era la mujer derrotada que él esperaba encontrar. Había una quietud en ella que lo inquietaba, como la superficie lisa de un lago antes de que salte el pez. Señoría, David carraspeó, su nerviosismo inicial transformándose en determinación. Antes de proceder con la división de bienes, necesito presentar un documento que cambia sustancialmente la naturaleza de este caso. El juez Vázquez frunció el ceño y extendió la mano. Proceda. Celia susurró al oído de Raúl. ¿Qué puede ser? Tú me dijiste que ella no tenía nada, que era solo un ama de casa. Raúl movió la cabeza, pero una gota de sudor apareció en su frente. Había algo que no encajaba. La sonrisa de Olivia era demasiado serena, demasiado confiada para una mujer que supuestamente iba a salir del tribunal sin nada. David extrajo del sobre un documento de varias páginas, sellado y con firmas oficiales. Señoría, este es el contrato de constitución de Benítez Construcciones S.L., firmado hace 8 años, cuando la empresa fue fundada. El abogado de Raúl, Martín Escalante, se puso en pie inmediatamente. Protesto
¿Qué relevancia puede tener un contrato tan antiguo? Mi cliente es el único propietario de la empresa, como consta en todos los registros mercantiles. Esa es precisamente la cuestión. David sonrió por primera vez. Si me permite continuar, señoría. El juez asintió, cada vez más intrigado. Los murmullos del público se intensificaron. Los periodistas prepararon sus bolígrafos. Cuando se constituyó Benítez Construcciones, continuó David, mi cliente y su esposo decidieron registrar todas las acciones y propiedades bajo un único nombre, para evitar complicaciones fiscales y burocráticas, una práctica común entre matrimonios jóvenes emprendedores. Raúl se puso pálido. Un recuerdo lejano comenzó a formarse en su mente, como una fotografía que emerge lentamente en el revelado. El señor Benítez, en aquel momento más preocupado por construir que por papeleos, delegó toda la gestión legal en su esposa, quien tenía formación en administración de empresas. Ella se encargó de todos los trámites, todas las firmas, todos los registros. ¡Mentira! Raúl se levantó bruscamente. Yo fundé esa empresa. Yo soy el propietario. El juez golpeó el martillo. Señor Benítez, guarde silencio o será desalojado de la sala. David esperó a que se restableciera el orden y continuó con voz pausada. Según este documento, ratificado ante notario y registrado en el Registro Mercantil de Barcelona, la señora Olivia Benítez figura como única propietaria del 100% de las acciones de Benítez Construcciones S.L., así como de todas las propiedades inmobiliarias adquiridas con los beneficios de la empresa. Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. Celia se aferró al brazo de Raúl, sus uñas clavándose en la tela del traje. «Eso es imposible», gritó. Raúl construyó todo desde cero. En efecto, David continuó imperturbable. El señor Benítez construyó la empresa con su trabajo y talento, pero legalmente todo lo que construyó pertenece a su esposa. Él ha sido, técnicamente, un empleado muy bien pagado de la empresa de su propia mujer. El abogado de Raúl se abalanzó sobre los documentos, revisándolos frenéticamente. Su rostro se descompuso página tras página. Esto no puede ser válido, murmuró. Tiene que haber un error. El juez Vázquez estudió los documentos con atención. Después de varios minutos que se sintieron como horas, levantó la vista. Los documentos están en regla. Sellos oficiales, firmas notariales, registro mercantil, todo parece estar perfectamente documentado. Raúl se desplomó en su asiento como si le hubieran disparado. Sus manos temblaron mientras miraba a Olivia, quien permanecía serena en su lugar, una mano sobre su vientre, la otra reposando tranquilamente sobre su regazo. ¿Tú sabías esto todo el tiempo?», susurró él. Olivia se puso en pie lentamente. No era una mujer alta, pero en ese momento pareció gigante. Cuando habló, su voz llenó cada rincón del tribunal. «Sabía muchas cosas, Raúl. Sabía que me estabas engañando desde hace un año. Sabía que planeas casarte con Celia en cuanto se firme el divorcio. Sabía que han estado riéndose de mí, llamándome la estúpida esposa, cuando creían que no los escuchaba. Celia retrocedió como si hubiera visto un fantasma, pero lo que ustedes no sabían», Olivia continuó con la misma calma devastadora, «es que durante estos 8 años, mientras yo no aportaba nada, estuve aprendiendo. Cada noche que llegabas tarde, yo estudiaba derecho mercantil. Cada fin de semana que te ibas de trabajo, yo revisaba contratos y cuentas. Cada vez que me trataste como si fuera invisible, yo me hacía más fuerte». Se acercó unos pasos hacia ellos. Raúl parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «¿Recuerdas cuando fundamos la empresa, Raúl? Tú estabas tan emocionado con tus planos y tus proyectos que me dijiste, Olivia, encárgate tú de todos los papeles legales. Yo no entiendo de esas cosas aburridas. Solo asegúrate de que todo esté bien». Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Raúl. La realidad comenzaba a golpearlo como un martillo. «Yo me aseguré de que todo estuviera bien», sonrió Olivia. «Para mí». Celia se puso en pie, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Pero él trabajó. Él construyó todo. No puedes quitarle lo que es suyo». «No le estoy quitando nada». Olivia la miró con esa serenidad que helaba la sangre. «Solo estoy reclamando lo que siempre fue mío. Lo que él en su arrogancia olvidó que había puesto en mis manos». El juez se aclaró la garganta. «Señora Benítez,
¿Está usted consciente de las implicaciones de lo que está presentando? Según estos documentos, usted es la propietaria legal de un patrimonio valorado en más de 8 millones de euros. Completamente consciente, señoría. ¿Y cuál es su petición respecto a la división de bienes? Olivia respiró hondo. Este era el momento que había ensayado 1000 veces frente al espejo, el momento por el que había luchado durante las noches de insomnio y las lágrimas silenciosas. No hay división de bienes, señoría. Simplemente solicito que se reconozca legalmente lo que siempre fue la realidad, que soy la única propietaria de Benítez Construcciones y todos sus activos. El señor Benítez puede conservar sus efectos personales y buscar trabajo en otra empresa. El tribunal estalló. Los periodistas escribían frenéticamente. El público murmuraba en shock y admiración. Martín Escalante, el abogado de Raúl, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Raúl se levantó tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre. «Esto es una venganza. Tú planeas esto desde el principio». «No, Raúl». Olivia lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Esto es justicia. Tú decidiste traicionarme, humillarme y desecharme como si fuera basura. Pero olvidaste algo muy importante. Nunca subestimes a la mujer que construyó contigo todo lo que tienes, porque ella sabe exactamente cómo quitártelo». Celia comenzó a sollozar, comprendiendo finalmente que el hombre del que se había enamorado, el millonario que le había prometido una vida de lujo, acababa de convertirse en nada más que un empleado despedido. «Raúl, dime que esto no es real», le suplicó. «Dime que tienes algo, cualquier cosa». Pero Raúl no podía decir nada. Solo podía mirar a la mujer que había subestimado, a la mujer a quien había llamado simple ama de casa, mientras ella se alzaba victoriosa sobre los escombros de su arrogancia. El juez golpeó el martillo una vez más. Dada la evidencia presentada, este tribunal reconoce a la señora Olivia Benítez como única propietaria legal de los bienes en disputa. El divorcio queda concedido bajo estos términos. En medio del caos que siguió, mientras los periodistas corrían a hacer sus llamadas y los abogados discutían entre susurros, Olivia permaneció en pie, una mano protegiendo a su hija por nacer, mirando hacia el futuro que acababa de reclamar para ambas. La venganza nunca había sido tan silenciosa ni tan completa. 3 horas después del veredicto, Barcelona bullía con la noticia. Los titulares de los periódicos digitales competían en creatividad. La venganza perfecta, de ama de casa a millonaria. El beso que costó 8 millones. Olivia caminaba lentamente por las Ramblas. Lejos del tumulto del Palacio de Justicia, había logrado escabullirse por una salida lateral mientras los periodistas acosaban a Raúl y Celia en la entrada principal. Necesitaba aire, silencio, tiempo para procesar que su vida acababa de cambiar para siempre. Su teléfono vibró constantemente. Llamadas de medios, mensajes de conocidos que hacía meses no sabían de ella, solicitudes de entrevistas. Lo puso en silencio y siguió caminando. A las 4 de la tarde, se detuvo en un pequeño café cerca del mercado de la Boquería. La camarera, una mujer mayor llamada Carmen, le sonrió al reconocerla. ¿La de siempre guapa? ¿Un descafeinado con leche de avena? Olivia había venido a este café durante todos los últimos meses de embarazo. Era su refugio silencioso cuando las paredes de casa se le caían encima. Sí, Carmen, gracias. Mientras esperaba su café, escuchó las voces de la mesa de al lado. ¿Has visto las noticias? Esa mujer del juicio, qué manera de vengarse. El marido se lo merecía. ¿Viste cómo besó a la otra delante de todos? ¡Qué sinvergüenza! Dicen que ahora ella es millonaria y él no tiene ni dónde caerse muerto. Olivia sonrió discretamente. Al menos la opinión pública estaba de su lado. Eso importaba más de lo que había imaginado. Su teléfono sonó. Era David Serrano, su abogado. Olivia, necesitamos hablar urgentemente. Han pasado cosas. ¿Qué tipo de cosas? El abogado de Raúl ha presentado una apelación, y hay periodistas acampados en las oficinas de la empresa. Los empleados no saben qué hacer. Olivia suspiró. Sabía que la batalla legal no había terminado, pero había esperado al menos unas horas de paz. ¿Dónde estás? Voy para allá. Mientras se dirigía en taxi hacia el despacho de David, Olivia repasó mentalmente sus próximos movimientos. Durante meses había planificado este momento, pero ahora que había llegado, se sentía extrañamente vacía. La venganza había sabido dulce durante unos minutos,
pero la realidad de criar sola a una hija y dirigir una empresa la golpeaba como una ola fría. En el otro extremo de la ciudad, en el elegante apartamento de San Gervasi que Raúl había comprado para Celia 6 meses atrás, la escena era muy diferente. Celia estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de pañuelos usados, con el maquillaje corrido y el vestido rojo arrugado. Raúl caminaba en círculos como una fiera enjaulada, hablando por teléfono con una voz cada vez más desesperada. «Tiene que haber algo. No puedes decirme que perdí todo por un estúpido papel que firmé hace 8 años». El abogado del otro lado de la línea le explicaba pacientemente que los documentos eran legales y que las posibilidades de éxito de la apelación eran mínimas. Celia levantó la vista hacia él con ojos enrojecidos. «¿Qué vamos a hacer, Raúl? El alquiler de este apartamento cuesta 3.000 euros al mes. Mi sueldo de recepcionista no cubre ni la mitad». Raúl colgó bruscamente y se dejó caer en el sofá de piel italiana que ya no podía permitirse. «No lo sé, Celia. No lo sé». Por primera vez desde que se habían conocido, Celia vio a Raúl sin el barniz de éxito y confianza que la había seducido. Era solo un hombre de mediana edad, asustado y arruinado que había apostado todo a una traición y había perdido. «Esto es tu culpa», murmuró ella. «Me dijiste que ella era una estúpida, que nunca sospecharía nada. Me dijiste que después del divorcio seríamos ricos». «Ella nunca fue así», explotó Raúl. «Durante 8 años fue la esposa perfecta, sumisa, que nunca cuestionaba nada. ¿Cómo iba a saber que todo este tiempo estaba planeando destruirme?» Celia se puso en pie, tambaleándose ligeramente. «Pues ahora lo sabes. Y yo también sé algo. No me voy a quedar aquí a hundirme contigo». Se dirigió al dormitorio y comenzó a meter su ropa en una maleta. Raúl la siguió. «¿Qué haces? ¿Me vas a dejar ahora que más te necesito?» Celia se giró hacia él con una sonrisa amarga. «Te dije que me enamoré de un empresario exitoso, no de un fracasado sin un euro. Busca trabajo, Raúl, y busca otro apartamento, porque este me lo quedo yo hasta que encuentre algo mejor. No puedes echarme. Este apartamento lo pagué yo, con dinero que nunca fue tuyo, aparentemente». Celia cerró la maleta con fuerza. «Y legalmente está a mi nombre, así que sí puedo echarte». Raúl se quedó ahí, viendo cómo la mujer por la que había destruido su matrimonio le cerraba la puerta en las narices. En menos de 6 horas, había perdido su empresa, su esposa, su hogar y su amante. Mientras tanto, en el despacho de David Serrano, Olivia revisaba los documentos de la apelación de Raúl. «Es desesperación pura», explicó David. «Su abogado sabe que no tiene base legal, pero tiene que intentar algo. ¿Cuánto tiempo llevará resolverlo? Unos meses. Mientras tanto, tú sigues siendo la propietaria legal de todo». Olivia asintió, pero su mente estaba en otra parte. Se imaginó a su hija creciendo, preguntando por su padre, queriendo saber por qué mamá y papá no vivían juntos. «David, quiero que redactes un documento». «¿Qué tipo de documento?» «Una oferta. Raúl puede quedarse como director ejecutivo de la empresa, con un sueldo razonable, pero yo sigo siendo la propietaria, y él acepta públicamente que cometió un error al traicionarme». David la miró sorprendido. «Olivia, no tienes que ofrecerle nada. Has ganado completamente. No es por él». Olivia puso la mano en su vientre. «Es por ella. Mi hija merece tener un padre que pueda mantenerla, aunque sea un padre imperfecto». Era la primera grieta en su armadura perfecta. Por un momento, David vio no a la estratega implacable que había destrozado a su exmarido, sino a una mujer embarazada y asustada que intentaba hacer lo correcto para su hija. «¿Estás segura?» «No». Olivia sonrió tristemente. «Pero es lo que haría mi abuela. Ella siempre decía que la verdadera fuerza no está en destruir a tus enemigos, sino en tener la sabiduría de saber cuándo parar». Afuera, Barcelona seguía comentando la historia de la mujer que había derrotado a su marido infiel con su propia arrogancia, pero adentro de aquel despacho, Olivia Benítez comenzaba a descubrir que ganar la guerra era solo el primer paso. Lo difícil vendría después, reconstruir una vida sobre los escombros de la que había destruido. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Felicidades. Tu abuela estaría orgullosa. Una admiradora». Por primera vez en todo el día, Olivia sonrió de verdad. Tal vez, después de todo, no estaba tan sola como pensaba.
Una semana después del juicio, Raúl Benítez caminaba por el barrio de Gracia con una mochila al hombro y 2 maletas rodando tras él. El hotel de una estrella donde se había refugiado costaba 40 euros la noche, y sus ahorros personales se agotaban rápidamente. Se detuvo frente a un escaparate que reflejaba su imagen: barba sin afeitar, camisa arrugada, ojeras profundas. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 7 días. Su móvil sonó. Era David Serrano. Raúl, necesito que vengas a mi despacho. Olivia tiene una propuesta que hacerte. No quiero nada de esa mujer. Escúchame. La voz del abogado era paciente pero firme. Puedes seguir durmiendo en hoteles baratos y buscando trabajo como empleado en otra constructora, o puedes venir y escuchar lo que tiene que decir. Raúl cerró los ojos. Su orgullo le gritaba que colgara, que no aceptara limosnas de la mujer que lo había destruido, pero su cuenta bancaria le susurraba una realidad diferente. ¿A qué hora? 1 hora después, en el despacho de David, Olivia esperaba sentada con las manos entrelazadas sobre su vientre. Llevaba un vestido azul claro y parecía más descansada que la semana anterior, aunque las ojeras delataban noches de poco sueño. Cuando Raúl entró, el contraste era brutal. El hombre que una semana atrás había besado arrogantemente a su amante en el tribunal, ahora parecía un náufrago. «Hola, Raúl», dijo Olivia con voz neutra. Él se sentó sin responder, evitando mirarla directamente. David carraspeó y deslizó un documento sobre la mesa. La propuesta es la siguiente. Raúl continúa como director ejecutivo de Benítez Construcciones, con un salario de 120.000 euros anuales. A cambio, debe aceptar públicamente que la empresa pertenece legalmente a Olivia y que su comportamiento durante el divorcio fue inapropiado. Raúl levantó la vista bruscamente. ¿Quieres que me humille públicamente? Quiero que digas la verdad, respondió Olivia, que reconozcas que cometiste errores y que me pidas perdón, no por mí, sino por nuestra hija. ¿Y si me niego? Entonces puedes buscar trabajo donde quieras, pero te advierto que en Barcelona todo el mundo conoce la historia, y las constructoras hablan entre ellas. Era una amenaza sutil pero efectiva. Raúl sabía que su reputación estaba arruinada. Encontrar un trabajo decente sería casi imposible. 120. 00 euros, murmuró. Hace una semana yo ganaba 400.000. Hace una semana creías que eras el dueño de algo que nunca fue tuyo, replicó Olivia. Ahora tienes la oportunidad de reconstruir tu vida con dignidad. Raúl leyó el contrato en silencio. Las condiciones eran claras. Reconocimiento público de culpa, disculpa formal a Olivia y compromiso de mantener una relación profesional respetuosa. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me ofreces esto después de lo que hice? Olivia puso la mano en su vientre donde su hija se movía inquieta. Porque ella va a preguntarme algún día por su padre. Y quiero poder decirle que, aunque cometiste errores terribles, al final tuviste la valentía de admitirlos y cambiar. Las palabras golpearon a Raúl como puñetazos. Se dio cuenta de que Olivia no le estaba ofreciendo una salvación, le estaba dando la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido siempre. Necesito pensarlo. Tienes hasta mañana, dijo David. Después la oferta se retira. Esa noche, Raúl se encontró con Celia en un bar de Poble-sec. Ella había accedido a verlo después de días de llamadas ignoradas. Celia llegó tarde, maquillada con esmero, pero su ropa era más modesta que antes. Trabajar como recepcionista le había recordado brutalmente la realidad de vivir con un sueldo normal. ¿Qué quieres, Raúl?, preguntó sin sentarse. Olivia me ha ofrecido trabajo. Director ejecutivo de mi propia empresa. Celia se sentó inmediatamente. ¿Con qué sueldo? 120.000 euros. Los ojos de Celia se iluminaron. No era la fortuna que habían soñado, pero era suficiente para vivir cómodamente. Eso está bien. Podemos alquilar un apartamento decente, yo puedo dejar la recepción. Celia, Raúl la interrumpió. Tengo que reconocer públicamente lo que hice. Tengo que pedirle perdón delante de todo el mundo. El rostro de Celia se endureció. ¿Perdón por qué? ¿Por enamorarte de mí? ¿Por traicionarla? ¿Por humillarla? ¿Por ser un cobarde que destruyó su matrimonio por una aventura? Las palabras salieron con una honestidad brutal, que sorprendió incluso a Raúl. Una semana de miseria le había dado una claridad que 8 años de éxito le habían negado. Celia se puso en pie, furiosa. ¿Una aventura? Te dije que me amabas.
Me prometiste que te divorciarías por mí, y lo hice. Raúl la miró con cansancio. Y perdí todo. Mi empresa, mi casa, mi dignidad. ¿Valía la pena, Celia? ¿Realmente valía la pena? Celia lo miró como si fuera un extraño. El hombre del que me enamoré jamás habría hablado así. Ese hombre era fuerte, decidido, no un cobarde que se arrastra pidiendo perdón a su exmujer. Tal vez ese hombre era una mentira, respondió Raúl. Tal vez necesitaba perderlo todo para encontrar al verdadero. Celia recogió su bolso con gestos bruscos. Si aceptas esa humillación, no cuentes conmigo. Yo no voy a ser la novia de un hombre que se rebaja ante su exmujer. Se marchó sin mirar atrás, dejando a Raúl solo con su cerveza y sus pensamientos. A la mañana siguiente, Olivia estaba en el despacho de David cuando llegó la llamada de Raúl. Acepto, dijo simplemente. Acepto todas las condiciones. David miró a Olivia, quien asintió con una mezcla de alivio y tristeza. Perfecto. Organizaremos una rueda de prensa para esta tarde. ¿Estás preparado? No, admitió Raúl, pero es lo correcto. Esa tarde, en el Hotel Majestic de Barcelona, los medios se congregaron para lo que prometía ser la segunda parte del espectáculo mediático más comentado del año. Raúl se presentó afeitado, con un traje limpio pero modesto. Olivia llegó acompañada de David, serena como siempre. Cuando los flashes comenzaron a disparar, Raúl se acercó al micrófono. He venido a reconocer públicamente mis errores. Comenzó con voz firme. Traicioné a mi esposa, humillé a una mujer que no se lo merecía, y me comporté como un cobarde. Olivia Benítez siempre fue, y sigue siendo, la legítima propietaria de nuestra empresa. Yo fui simplemente demasiado arrogante para recordarlo. Una periodista levantó la mano. ¿Qué opina de las críticas que dicen que está aquí solo por dinero? Raúl sonrió tristemente. Probablemente tengan razón en parte, pero también estoy aquí porque quiero que mi hija, cuando nazca, pueda respetar a su padre. Y eso significa admitir cuando has estado equivocado. Las preguntas continuaron durante media hora. Raúl respondió todas con honestidad brutal, sin excusas ni justificaciones. Al final, se acercó a Olivia. Siento todo lo que te hice, dijo, y por primera vez en meses, sus palabras sonaron genuinas. Sé que no puedo reparar el daño, pero espero poder ser mejor padre de lo que fui marido. Olivia lo miró durante un largo momento. Luego asintió. Todos merecemos una segunda oportunidad, Raúl, pero solo una. Cuando salieron del hotel, Barcelona los esperaba con una nueva narrativa, la del hombre que había perdido todo por su arrogancia, pero que había encontrado el valor de admitir sus errores. Y por primera vez en semanas, Raúl Benítez durmió en paz. 2 meses después de la rueda de prensa, las oficinas de Benítez Construcciones habían adquirido una atmósfera diferente. Olivia había instalado su despacho en la planta superior, con vistas al puerto de Barcelona, mientras que Raúl trabajaba en el piso inferior, supervisando obras y reuniéndose con clientes. Era una coexistencia tensa pero funcional. Los empleados, inicialmente confundidos por la nueva jerarquía, habían comenzado a adaptarse. Olivia demostraba cada día que su conocimiento de la empresa iba mucho más allá de lo que Raúl había imaginado. Una mañana de finales de junio, Olivia revisaba los contratos del proyecto de Hospitalet cuando sintió una contracción más fuerte que las anteriores. Se llevó la mano al vientre y respiró hondo. A las 38 semanas de embarazo, sabía que el momento se acercaba. Carmen Vidal, su nueva secretaria personal, una mujer de 50 años con experiencia en el sector, entró con una taza de manzanilla. Olivia, tienes mala cara. ¿Estás bien? Creo que... Otra contracción la cortó. Creo que ha llegado el momento. Carmen dejó la taza inmediatamente y corrió hacia la puerta. Raúl, ven aquí ahora mismo. Los pasos apresurados de Raúl resonaron en las escaleras. Entró jadeando al despacho y encontró a Olivia agarrándose al escritorio. ¿El bebé? Las contracciones empezaron hace 1 hora. Olivia intentaba mantener la calma. Pensé que eran falsas, pero... Vamos al hospital. Ahora. Por primera vez en meses, no había tensión entre ellos. Solo 2 padres primerizos asustados y emocionados. En el Hospital Clínic de Barcelona, Olivia pasó las siguientes 8 horas entre contracciones, respiraciones, y la mano de Raúl apretando la suya. Él no se separó de ella ni un momento, susurrándole palabras de aliento y secándole el sudor de la frente.
Puedes hacerlo, le decía. Eres la mujer más fuerte que conozco. A las 23:47 del 28 de junio, Esperanza Benítez llegó al mundo con un llanto fuerte que llenó la habitación de alegría. 5,5 kilos de vida pura, con el cabello oscuro de su madre y los ojos claros de su padre. Cuando la comadrona puso a la bebé en brazos de Olivia, el tiempo se detuvo. Todos los meses de dolor, traición y lucha se desvanecieron ante la perfección de esa pequeña vida que había crecido en su vientre. «Hola, pequeña Esperanza», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Soy tu mamá». Raúl se acercó tímidamente, con los ojos también húmedos. ¿Puedo tocarla?» Olivia asintió. Raúl extendió un dedo tembloroso y acarició la mejilla suave de su hija. La bebé se movió ligeramente y emitió un pequeño sonido. «Es perfecta», murmuró él. «Es absolutamente perfecta». Por un momento, en aquella habitación de hospital, no eran exesposos enemistados. Eran simplemente dos padres enamorados de su hija. Una semana después, Olivia estaba en su nueva casa en Sarriá, un chalet de 3 plantas que había comprado después de vender el dúplex que había compartido con Raúl. Quería un nuevo comienzo, sin recuerdos dolorosos. Esperanza dormía en su Moisés mientras Olivia intentaba concentrarse en los informes de la empresa. La maternidad era más agotadora de lo que había imaginado, especialmente combinada con dirigir una constructora. El timbre sonó. Era Raúl, que venía para su visita diaria permitida según el acuerdo de custodia. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó, dirigiéndose directamente al Moisés. «Ha estado inquieta toda la mañana». Olivia se frotó los ojos. «Creo que tiene cólicos». Raúl tomó a la bebé con cuidado y comenzó a mecerla suavemente, tarareando una canción que Olivia no reconoció. «¿Dónde aprendiste eso?» «Mi madre me la cantaba cuando era pequeño». Sonrió tristemente. «Nunca pensé que la recordaría». Esperanza se calmó inmediatamente en brazos de su padre. Olivia los observó con sentimientos encontrados. Raúl había resultado ser un padre sorprendentemente natural y dedicado. «¿Cómo van las cosas en la empresa?», preguntó ella. «Bien. El proyecto de Hospitalet va según lo previsto. Los de Girona quieren reunirse la semana que viene para discutir la ampliación del centro comercial. Habían desarrollado una rutina profesional eficiente. Raúl se encargaba de las obras y las reuniones con clientes, mientras que Olivia tomaba todas las decisiones estratégicas y financieras. «Raúl, tengo que preguntarte algo». Olivia se sentó en el sofá. «¿Te arrepientes de haber aceptado mi oferta?». Él siguió meciendo a Esperanza mientras reflexionaba. «Al principio sí. Mi orgullo se revelaba cada día. Pero ahora…», miró a su hija con una sonrisa. «Ahora me doy cuenta de que recuperé algo más valioso que el dinero o el poder». «¿Qué cosa?». «La oportunidad de ser mejor persona, de ser el padre que ella se merece». Sus palabras sonaron genuinas, sin rastro de la arrogancia que había definido su personalidad durante años. El teléfono de Olivia sonó. Era Carmen desde la oficina. «Olivia, tienes que venir. Los inversores alemanes han llegado antes de tiempo y quieren reunirse contigo ahora mismo. Dicen que solo hablarán con la propietaria». Olivia miró a Esperanza, que seguía tranquila en brazos de Raúl. «No puedo dejarla. Está muy pequeña. Yo me quedo con ella», dijo Raúl inmediatamente. «Ve a la reunión. Esperanza estará bien conmigo». Olivia dudó. Era la primera vez que dejaría a su hija con Raúl durante más de 1 hora. «¿Estás seguro? Si llora mucho, la llevaré a dar una vuelta en el cochecito. El movimiento la tranquiliza, ¿verdad?». Era cierto. Raúl había observado y aprendido rápidamente los ritmos y preferencias de su hija. «Está bien. Pero si pasa cualquier cosa, te llamo inmediatamente». Olivia se cambió rápidamente de ropa y salió hacia la oficina, dejando a Raúl a cargo de Esperanza. Era un paso pequeño pero significativo en la reconstrucción de su relación como padres. En la oficina, la reunión con los inversores alemanes se alargó 3 horas. Querían construir un complejo residencial de lujo en la Costa Brava y habían oído hablar de la transformación de Benítez Construcciones. «Señora Benítez», dijo el líder del grupo, «nos intriga su historia. Una mujer que pasa de ser ama de casa a dirigir una empresa millonaria de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos estar seguros de que tiene la experiencia necesaria?». Olivia sonrió con la confianza que había desarrollado en los últimos meses. «Caballeros, durante 8 años estuve involucrada en cada decisión importante de esta empresa,
aunque mi exmarido prefiriera ignorarlo. Revisé cada contrato, analicé cada inversión, supervisé cada proyecto desde las sombras. La diferencia ahora es que ya no trabajo en las sombras. Desplegó los planos y proyecciones que había preparado, demostrando un conocimiento detallado del sector que sorprendió a los alemanes. 2 horas después, salía de la reunión con un contrato firmado por 15 millones de euros. Cuando regresó a casa, encontró a Raúl dormido en el sofá con Esperanza acurrucada en su pecho. Los dos respiraban acompasadamente, en perfecta armonía. Por primera vez desde el divorcio, Olivia sintió algo parecido a la paz. No era el final feliz de los cuentos, no había reconciliación romántica ni perdón total, pero era algo mejor. Una familia rota que había encontrado una nueva forma de funcionar. Se acercó silenciosamente y acarició la cabeza de su hija. «Bienvenida al mundo, pequeña Esperanza», susurró. «Tu historia acaba de comenzar, y va a ser extraordinaria». 3 meses después del nacimiento de Esperanza, Barcelona se preparaba para el otoño. En las oficinas de Benítez Construcciones, el éxito del proyecto alemán había traído nueva clientela, pero también había intensificado las tensiones que nunca habían desaparecido del todo. Olivia estaba en su despacho revisando presupuestos cuando Carmen entró con expresión preocupada. «Olivia, hay una mujer en recepción que insiste en verte. Dice que es Celia Martín». El nombre golpeó a Olivia como una bofetada fría. Hacía meses que no sabía nada de la amante de su exmarido. «¿Qué quiere?» «No lo dice, pero parece desesperada». Olivia respiró hondo. Parte de ella quería mandar a Celia al infierno, pero la curiosidad pudo más. «Hazla subir, pero quédate cerca por si acaso». 5 minutos después Celia entraba al despacho. El contraste con la mujer arrogante del tribunal era brutal. Su cabello rubio había perdido el brillo profesional. Llevaba ropa barata y tenía ojeras que el maquillaje no lograba disimular. «Hola, Olivia». «Celia, ¿qué quieres?» Celia se retorció las manos, claramente incómoda. «Necesito pedirte un favor». «¿Un favor?» Olivia no pudo evitar una sonrisa irónica. «Eres la mujer que se acostó con mi marido durante 1 año y me humilló públicamente. ¿Y vienes a pedirme un favor?» «Es sobre Raúl». «¿Qué pasa con Raúl?» Celia se sentó sin permiso, como si las piernas no la sostuvieran. «Está destruyendo mi vida. Desde que rompimos no me deja en paz. Me llama a todas horas, se presenta en mi trabajo. Les dice a todos que soy una interesada que lo abandoné cuando se quedó sin dinero». Olivia frunció el ceño. Eso no sonaba al Raúl arrepentido que había conocido en los últimos meses. «¿Y qué quieres que haga yo?» «Que hables con él, que le digas que me deje en paz. A ti te escucha». «Celia, tú fuiste quien eligió meterte en mi matrimonio. Las consecuencias son tuyas». «Pero esto no es justo». Celia se puso en pie, mostrando por primera vez algo del fuego que había tenido. «Yo perdí mi trabajo por tu culpa. Me han echado de 2 trabajos porque la gente me reconoce de los periódicos. No puedo ni salir a la calle sin que me señalen. Perdiste tu trabajo por tus propias decisiones». Olivia mantuvo la voz fría. «Nadie te obligó a acostarte con un hombre casado». Celia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. «Tú ganaste todo, la empresa, el dinero. Incluso tienes a Raúl trabajando para ti como un perro fiel. ¿No es suficiente venganza?» «No es venganza, Celia. Es justicia». Esa tarde, cuando Raúl llegó para su visita diaria con Esperanza, Olivia lo confrontó directamente. «¿Es cierto que estás acosando a Celia?» Raúl, que había estado jugando con su hija, se puso tenso inmediatamente. «¿Ella vino a verte?», responde la pregunta. Raúl dejó a Esperanza en su sillita y se pasó las manos por el pelo. «No la estoy acosando. Solo necesito hablar con ella». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que hicimos. Sobre cómo destruimos todo. Ella no puede simplemente irse y fingir que nada pasó». Olivia estudió el rostro de su exmarido. Había algo diferente en él, una desesperación que no había visto antes. «Raúl, ¿qué está pasando realmente?» Él se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «No puedo dormir, Olivia. Cada noche revivo lo que hice, lo que perdí. Veo tu cara cuando me besé con ella en el tribunal. Veo cómo te humillé, y ella sigue ahí fuera, viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que sufra como tú sufres? Quiero que reconozca lo que hicimos», explotó Raúl.
Quiero que admita que sabía perfectamente que yo estaba casado, que tenía una familia. Quiero que deje de hacerse la víctima. Olivia se acercó y se sentó frente a él. Raúl, mírame. Lo que Celia hizo estuvo mal, pero tú eras el casado. Tú eras quien tenía la responsabilidad conmigo y con nuestra familia. No puedes cargar toda tu culpa en ella. Lo sé, murmuró él, pero necesito que entienda el daño que causamos juntos. El problema es que ella no quiere entenderlo, y tú no puedes obligarla. Raúl levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Cómo lo haces, Olivia? ¿Cómo sigues adelante como si nada hubiera pasado? No sigo adelante como si nada hubiera pasado, respondió ella con firmeza. Sigo adelante porque tengo que hacerlo, por Esperanza, por la empresa, por mí misma. Pero eso no significa que haya olvidado o perdonado. Las palabras cayeron sobre Raúl como piedras. Durante estos meses había comenzado a creer que tal vez, algún día, Olivia podría perdonarlo completamente. Pero ahora entendía la verdad. Había ganado el derecho a ser el padre de su hija y un empleado respetado, pero nunca recuperaría lo que había perdido. ¿Nunca me perdonarás? Olivia lo miró durante un largo momento, con Esperanza durmiendo plácidamente entre ellos. Perdón no significa olvido, Raúl, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Has demostrado que puedes ser un buen padre y un empleado responsable. Eso es todo lo que necesito de ti ahora. Una semana después, la situación con Celia escaló cuando ella se presentó en las oficinas de Benítez Construcciones, gritando y haciendo una escena que los empleados no olvidarían pronto. «Quiero hablar con Raúl Benítez», vociferaba mientras Carmen intentaba calmarla. «Dile a ese loco que deje de seguirme». Olivia bajó al recibidor y encontró a Celia histérica, con el maquillaje corrido y gritándole a todo el que se acercaba. «Celia, tienes que irte». «No me iré hasta que hable con él. Raúl no está aquí. Y si no te vas ahora mismo llamaré a la policía». Celia la miró con odio puro. «¿Sabes qué? Tienes razón. Yo ayudé a destruir tu matrimonio. Pero ¿sabes por qué fue tan fácil? Porque tu marido ya no te amaba. Porque estaba aburrido de tu vida perfecta y predecible. Yo solo le di lo que tú no podías darle». Las palabras estaban diseñadas para herir, pero Olivia había superado esa clase de dolor. «Puede ser», respondió con calma. «Pero al final, ¿quién se quedó con todo, Celia? ¿Quién tiene a la hija, la empresa, el respeto? ¿Y quién está aquí, suplicando y haciendo el ridículo?» Celia abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. La verdad la golpeó como un martillo. Había perdido todo y no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma. Salió de la oficina tambaleándose, mientras los empleados la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Esa noche, cuando Raúl vino a ver a Esperanza, Olivia le puso una condición final. «Si vuelves a contactar con Celia, pierdes todos los derechos de visita. Me da igual que seas su padre. No voy a tolerar que traigas ese drama a la vida de nuestra hija». Raúl asintió, finalmente entendiendo que algunas consecuencias de sus actos lo perseguirían para siempre. Había ganado una segunda oportunidad como padre, pero el precio había sido renunciar para siempre al hombre que había sido antes. 6 meses habían pasado desde el nacimiento de Esperanza, y Barcelona había desarrollado una memoria cruel para aquellos que habían protagonizado el escándalo del año anterior. Para Olivia, esa memoria trabajaba a su favor. Para Raúl y Celia, era una sentencia social que los perseguía a cada paso. Una tarde de diciembre, Olivia asistía a la inauguración del nuevo centro comercial de Girona, proyecto que había supervisado personalmente. El evento estaba lleno de empresarios, políticos locales y periodistas. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura recuperada después del embarazo, y su confianza irradiaba desde cada gesto. «Señora Benítez», se acercó un hombre elegante de unos 40 años. «Permítame felicitarla. El proyecto ha superado todas las expectativas». «Gracias, señor». «Navarro, Andrés Navarro, arquitecto. Trabajo para el grupo inversor madrileño que está interesado en sus servicios». Andrés tenía cabello castaño con algunas canas prematuras, ojos verdes y una sonrisa que transmitía calidez genuina. Olivia notó inmediatamente que la miraba a los ojos, no como muchos hombres que habían comenzado a rondarla desde el divorcio, calculando su nueva fortuna. «¿Y qué tipo de proyecto tienen en mente?», preguntó Olivia, genuinamente interesada. «Un complejo residencial ecológico en las afueras de Madrid».
Buscamos una constructora que entienda que la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad. Conversaron durante media hora sobre arquitectura sostenible, normas europeas y el futuro del sector. Olivia se sorprendió disfrutando de una conversación intelectual que no tenía nada que ver con pañales o reuniones de trabajo tensas. ¿Le gustaría cenar conmigo mañana?, preguntó Andrés al final del evento. Para seguir hablando del proyecto, por supuesto. Olivia dudó. No había salido con nadie desde el divorcio. Entre Esperanza, la empresa y la batalla legal, no había tenido tiempo ni energía emocional. Por supuesto, pero tiene que ser temprano. Tengo una hija de 6 meses. Lo sé, sonrió Andrés. He leído sobre usted, y debo decir que admiro cómo ha manejado toda la situación. No muchas personas habrían tenido esa clase de fuerza. Mientras tanto, en un bar de mala muerte de Poblenou, Raúl se encontraba con su hermano Miguel, quien había venido desde Valencia después de meses sin saber de él. Joder, Raúl. Miguel lo miró con preocupación. Estás hecho polvo. Era cierto. Raúl había perdido peso. Tenía el rostro demacrado y una mirada que saltaba constantemente, como si esperara ser reconocido y juzgado en cualquier momento. ¿Sabías que me crucé con Tomás Herrera ayer?, preguntó Miguel. ¿Te acuerdas de él? Nuestro compañero de universidad. Raúl asintió vagamente. Me vio y cambió de acera. Literalmente. Como si fuera un apestado. ¿Y te sorprende? Miguel bebió su cerveza lentamente. Hermano, lo que hiciste, todo Barcelona lo sabe. Y no es solo lo de Olivia. Es como lo hiciste. Ese beso en el tribunal. La gente no olvida esas cosas. Raúl se pasó las manos por el pelo, un gesto que se había vuelto compulsivo. Pensé que con el tiempo la gente se olvidaría. ¿Te has olvidado tú? La pregunta golpeó en el centro de la herida. Raúl no podía olvidar, no podía dormir, no podía pasar un día sin revivir cada momento de su estupidez. Miguel, ¿sabes lo que es trabajar en tu propia empresa como empleado? ¿Sabes lo que es ver a tu exmujer brillar mientras tú solo puedes sobrevivir? Es lo que te mereces, dijo Miguel con dureza fraternal. Pero al menos tienes trabajo y puedes ver a tu hija. Hay gente que ha perdido mucho más por menos. En ese momento la televisión del bar mostró imágenes del evento de Girona. Aparecía Olivia, radiante, hablando con periodistas sobre el éxito de su empresa. Mírala, murmuró Raúl. Es como si hubiera nacido para esto. Tal vez siempre fue así, y tú estabas demasiado ciego para verlo. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento diminuto de Badalona, Celia Martín vivía su propia pesadilla. Había conseguido trabajo como camarera en un restaurante, pero apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de aquel agujero de 30 metros cuadrados. Su compañera de piso, una chica de 22 años llamada Sandra, llegó del trabajo con cara de preocupación. Celia, tenemos que hablar. ¿Qué pasa ahora? Mi novio me ha dicho que sabe quién eres, por los periódicos. Dice que no quiere que viva con alguien como tú. Celia sintió como si le clavaran un puñal en el estómago. ¿Alguien como yo? Ya sabes. La otra mujer, la que... Sandra no pudo terminar la frase. ¿Me estás echando? Mis padres me ayudan con el alquiler, y si se enteran de que vivo contigo... Lo siento, Celia. Tienes hasta fin de mes. Cuando Sandra se fue, Celia se quedó sola con la televisión encendida. Por casualidad cruel, estaban emitiendo un reportaje sobre empresarias exitosas de Cataluña, y allí estaba Olivia, hablando con elegancia sobre sus proyectos futuros. Celia apagó el televisor de un manotazo y se echó a llorar. Cada día descubría una nueva forma en que sus decisiones del año anterior seguían arruinando su vida. La cena entre Olivia y Andrés en un restaurante de Gracia fue una revelación. Por primera vez en meses, Olivia se sintió como una mujer, no solo como una madre y empresaria. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Andrés mientras compartían el postre. Adelante. ¿No siente rabia? Después de todo lo que pasó, quiero decir. Olivia reflexionó mientras removía su café. Sentí mucha rabia durante mucho tiempo, pero la rabia es un fuego que te consume desde adentro. Decidí que era más útil convertirla en determinación. ¿Y no extraña la familia que tenía? Extraño la ilusión de la familia que creía tener, corrigió Olivia. Pero no extraño las mentiras, la traición, la sensación de que mi vida era una farsa. Andrés la miró con admiración genuina. Es usted una mujer extraordinaria, Olivia. Por primera vez en mucho tiempo,
Olivia se sintió halagada sin sentir desconfianza. Andrés no parecía interesado en su dinero o su notoriedad. Parecía interesado en ella. ¿Le gustaría venir a casa a conocer a Esperanza? Preguntó impulsivamente. Bueno, cuando esté preparado para eso. No estoy sugiriendo que... Me encantaría, sonrió Andrés. Pero solo cuando usted se sienta cómoda. No hay prisa. Una semana después, Raúl llegó para su visita habitual con Esperanza y encontró a Olivia preparando la cena para 2 personas. ¿Esperas a alguien?, preguntó, aunque el nudo en su estómago ya le daba la respuesta. Sí, un amigo viene a cenar. ¿Un amigo? Olivia se giró hacia él con firmeza. Raúl, creo que es importante que sepas que voy a empezar a salir con gente. Esperanza necesita ver que su madre puede ser feliz. Las palabras golpearon a Raúl como un puño en el pecho. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Es serio. Es demasiado pronto para saberlo. Pero es una buena persona, y eso es más de lo que pude decir de algunas personas en mi vida. El mensaje era claro. Raúl asintió y tomó a su hija, pero mientras jugaba con ella, no pudo evitar imaginar a otro hombre en la casa que una vez había considerado su hogar, con la mujer que una vez había sido suya, criando a la hija que llevaba su apellido. Esa noche, cuando se fue, Raúl entendió que había perdido algo que nunca podría recuperar, no solo a Olivia, sino la posibilidad de que ella algún día pudiera mirarlo con algo parecido al amor. El precio de su traición seguía cobrándose, una cuota diaria de soledad y arrepentimiento que pagaría el resto de su vida. 3 meses habían pasado desde que Andrés entró en la vida de Olivia, y la transformación era evidente para todos los que la rodeaban. Por las mañanas llegaba a la oficina con una sonrisa genuina, y por las tardes se marchaba puntualmente para cenar en familia. Ella, Esperanza, y cada vez más frecuentemente, Andrés. Era un sábado de marzo cuando Andrés conoció oficialmente a Esperanza. El bebé de 9 meses había comenzado a gatear y llenaba la casa de Olivia con sus risas y travesuras. «Es preciosa», murmuró Andrés viendo cómo Esperanza intentaba alcanzar sus gafas. «Tiene tus ojos, pero esa determinación feroz, eso debe ser tuyo también». «¿Determinación feroz?», rió Olivia. «Tiene 9 meses. Mírala. Sabe exactamente lo que quiere, y no va a parar hasta conseguirlo». Como si hubiera entendido la conversación, Esperanza logró agarrar las gafas de Andrés y se las llevó directamente a la boca, provocando carcajadas de ambos adultos. La escena era tan natural, tan cálida, que por un momento Olivia se permitió imaginar que así era como debería haber sido siempre su vida familiar. Ese mismo sábado, Raúl caminaba sin rumbo por las calles del Born. Su visita con Esperanza había sido cancelada porque la niña tenía fiebre, y Olivia había sido clara. No quería visitas innecesarias mientras el bebé estuviera enfermo. La soledad del fin de semana lo golpeaba siempre con especial crueldad. Durante la semana podía perderse en el trabajo, pero los sábados y domingos se extendían como un desierto emocional interminable. Se detuvo en una terraza y pidió un café. En la mesa de al lado, una pareja joven jugaba con su hijo pequeño, intercambiando esas miradas cómplices que él recordaba vagamente haber compartido con Olivia en los primeros años de matrimonio. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «¿Cómo estás, hermano? Mamá pregunta por ti. ¿Vienes a almorzar el domingo?» La idea de enfrentar a su madre, con sus preguntas cariñosas pero incómodas sobre su vida, le resultaba insoportable. Escribió una excusa vaga sobre trabajo y guardó el teléfono. Al levantar la vista se quedó petrificado. A 50 metros en la terraza de otro café estaba Olivia. No estaba sola. Un hombre moreno con gafas empujaba un cochecito, mientras ella reía por algo que él había dicho. En el cochecito, Esperanza agitaba sus pequeñas manos. Parecían una familia real, feliz, completa. Raúl se levantó bruscamente, tiró dinero sobre la mesa y se alejó antes de que pudieran verlo. Pero la imagen se había grabado a fuego en su retina. Su ex esposa, su hija y otro hombre construyendo la vida que él había destruido. En Badalona, Celia Martín enfrentaba una crisis diferente pero igualmente devastadora. El propietario de su apartamento había subido el alquiler 200 euros al mes, y su sueldo de camarera no alcanzaba para cubrirlo. «Lo siento, Celia.
le decía su jefe, Manolo, un hombre de 60 años que regentaba el restaurante desde hacía décadas. Pero la clientela se está quejando. Dicen que te reconocen de los periódicos y que no se sienten cómodas. Pero yo trabajo bien, Manolo. Nunca llego tarde, nunca falto. No es por tu trabajo, nena. Es por... Bueno, ya sabes, la gente habla. Y en este barrio, si la gente habla, mi negocio se resiente. Celia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Me estás echando? Te doy 2 semanas para que busques algo. Y te pagaré esas 2 semanas aunque no vengas. Es lo máximo que puedo hacer. Cuando salió del restaurante, Celia se quedó de pie en la calle, temblando. No era solo el frío de marzo, era el terror puro de darse cuenta de que había llegado al fondo del pozo. Su teléfono tenía 3 llamadas perdidas de su madre desde Sevilla. No había hablado con su familia desde el escándalo del divorcio. Sabía que su madre había visto las noticias, que toda su familia conocía lo que había hecho. Con manos temblorosas, devolvió la llamada. «Mamá, ay, hija mía». La voz de su madre sonaba cansada, dolida. «¿Cómo has podido llegar a esto?» Y Celia se echó a llorar en mitad de la calle, con la brutal realidad cayendo sobre ella como una avalancha. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía amigos, y su propia familia la miraba con vergüenza y decepción. El lunes siguiente, en las oficinas de Benítez Construcciones, la diferencia entre los mundos de Olivia y Raúl era más evidente que nunca. Olivia llegó radiante, con noticias del nuevo contrato con Madrid que Andrés había facilitado. La empresa crecía mes a mes, y su reputación como empresaria innovadora se extendía más allá de Cataluña. Raúl, por el contrario, llegó con ojeras profundas y las manos temblorosas. Carmen, la secretaria, lo miró con preocupación. «¿Estás bien, Raúl? Tienes mala cara». «Estoy bien», mintió él. «¿Está Olivia?» «En reunión con los inversores alemanes». «¿Quieres que le diga que has preguntado por ella?» «No, no es necesario». Pero Carmen ya había notado algo que la inquietaba en el comportamiento de Raúl durante las últimas semanas. Llegaba cada vez más tarde, cometía pequeños errores que antes nunca habría hecho, y tenía esa mirada perdida de alguien que no duerme bien. A media mañana, durante una reunión con los arquitectos del proyecto de Valencia, Raúl tuvo un lapsus que dejó a todos en silencio. Como les decía, estaba explicando, el cronograma debe considerar que Olivia, es decir, mi esposa, quiero decir, la señora Benítez, la propietaria de la empresa, se detuvo, confundido, mientras los arquitectos intercambiaban miradas incómodas. Uno de ellos carraspeó. «Señor Benítez, ¿se encuentra bien?» «Sí, disculpen. Ha sido una semana larga». Pero después de la reunión, Carmen subió directamente al despacho de Olivia. «Olivia, creo que tenemos un problema con Raúl». «¿Qué tipo de problema?» «Está deteriorándose, física y mentalmente. Hoy ha tenido un lapsus en la reunión, y ayer lo vi hablando solo en el baño». Olivia frunció el ceño. Había notado que Raúl parecía más demacrado últimamente, pero había asumido que era estrés normal. «¿Crees que está bebiendo?» «No lo sé, pero creo que necesita ayuda, y no me refiero a ayuda profesional». Esa tarde, cuando Raúl subió a despedirse antes de irse, Olivia lo estudió con atención. Carmen tenía razón. Había algo roto en él que iba más allá del cansancio. «Raúl, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico?» «No necesito médico». «¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas seguidas?» Raúl no respondió, pero la respuesta estaba en sus ojos hundidos y sus manos temblorosas. «Mira», dijo Olivia con firmeza, «no puedo permitir que te autodestruyas. No por ti, sino por Esperanza. Ella necesita un padre que esté entero, no un fantasma que se consume por la culpa. No me estoy autodestruyendo». «¿No? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con amigos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gustara?» Raúl se quedó callado porque no había respuesta. Su vida se había reducido a trabajar, ver a su hija unas horas a la semana y revivir obsesivamente sus errores el resto del tiempo. «Voy a pedirte algo», continuó Olivia, «y no es negociable. Vas a ir a terapia. La empresa pagará las sesiones. Que hasta que no demuestres que estás estable, las visitas con Esperanza serán supervisadas». Las palabras golpearon a Raúl como una sentencia, pero al mirar a Olivia, vio no crueldad, sino preocupación genuina.
no la preocupación de una ex esposa, sino la preocupación de una madre protegiendo a su hija. «Está bien», murmuró, «iré a terapia». Mientras Raúl bajaba las escaleras, Olivia se quedó mirando por la ventana hacia el puerto de Barcelona. La ciudad que una vez había sido su prisión ahora era su reino, pero el precio de esa transformación seguía cobrándose en las vidas rotas de quienes habían elegido traicionarla. Y aunque había aprendido a ser implacable cuando era necesario, aún conservaba suficiente humanidad para no querer ver a nadie destruirse completamente, ni siquiera a quienes habían intentado destruirla a ella. La consulta de la doctora Elena Ruiz estaba en el barrio de Sarriá, en un edificio discreto con paredes color crema y plantas que transmitían calma. Raúl llevaba 6 semanas acudiendo a terapia, y cada sesión era como arrancar costras de heridas mal curadas. «¿Cómo te has sentido esta semana, Raúl?», preguntó la doctora Ruiz, una mujer de 50 años con mirada comprensiva pero firme. «Mejor, un poco mejor», mintió él, retorciéndose las manos en el regazo. «¿Has vuelto a tener pesadillas sobre el juicio?». Raúl asintió a regañadientes. Era siempre la misma pesadilla, él besando a Celia mientras Olivia lo miraba, pero en el sueño, en lugar de mantenerse serena, ella gritaba de dolor, un grito que lo despertaba empapado en sudor cada noche. «Raúl, llevas semanas evitando hablar de lo que realmente te atormenta. No es solo la culpa por lo que hiciste, es la rabia de haber perdido el control de tu propia vida». Las palabras golpearon donde más dolía. «Yo construí esa empresa desde cero», explotó finalmente. «Trabajé 18 horas diarias durante años, y ahora resulta que nunca fue mía, que siempre fui un empleado de mi propia mujer. ¿Te molesta haber perdido la empresa? ¿O te molesta haberte dado cuenta de que Olivia era más inteligente que tú?». La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. Yo siempre pensé que ella era... Se detuvo, avergonzado de sus propios pensamientos. ¿Qué era qué? Simple, predecible. Una buena esposa pero sin ambiciones propias. Y ahora la ves dirigiendo la empresa mejor que tú, enamorada de otro hombre, criando a tu hija con aparente facilidad. ¿Cómo te hace sentir eso? Como un imbécil, admitió Raúl con voz rota. Como un imbécil que tiró a la basura lo mejor que tenía en su vida. Mientras Raúl luchaba con sus demonios internos, a 900 kilómetros de distancia, en una casa humilde de Sevilla, Celia Martín hacía las maletas por última vez en Barcelona. Su madre, Carmen Martín, una mujer de 60 años con canas prematuras y manos curtidas por años de trabajo en una fábrica textil, la esperaba en la estación de Santa Justa, con una mezcla de alivio y decepción en el rostro. «Hija», fue lo único que dijo cuando Celia se bajó del tren, cargando 2 maletas que contenían todo lo que le quedaba de su vida en Barcelona. El viaje en autobús hasta el barrio de Triana transcurrió en silencio. Celia miraba por la ventanilla las calles de su infancia, preguntándose cómo había llegado a regresar a casa como una fugitiva de su propia estupidez. La casa familiar era pequeña pero limpia, con olor a aceite de oliva y jazmín. En la cocina, su padre, Antonio, leía el periódico sin levantar la vista cuando ella entró. «Papá», murmuró Celia. Antonio dobló el periódico lentamente y la miró con ojos cansados. «Tu madre me ha contado lo que pasó. Todo. Papá, yo... ¿Sabías que estaba casado cuando empezaste con él?». La pregunta directa, sin rodeos, era típica de su padre. Celia sintió como si tuviera 8 años otra vez, siendo interrogada por haber roto algo valioso. «Sí», susurró. Antonio asintió lentamente. «Entonces no hay mucho que hablar, ¿verdad? Has cometido un error de adultos, y ahora tienes que vivir con las consecuencias de adultos. ¿Puedo quedarme aquí? Solo hasta que encuentre trabajo. Esta es tu casa, Celia. Siempre lo será. Pero no va a ser fácil. En Sevilla también hay internet, también hay periódicos. La gente va a hablar». Como si hubiera invocado la realidad con sus palabras, el timbre sonó. Era Remedios, la vecina de enfrente, con una excusa transparente para entregar unas aceitunas y poder ver de cerca a la chica del escándalo. «Ay, Celia», dijo Remedios con esa falsa compasión que destilaba veneno. «Menuda cosa más fea la que ha salido en las noticias. Tu pobre madre, con la vergüenza que habrá pasado». Carmen cerró la puerta más bruscamente de lo necesario. «Ya empezamos», murmuró. En Barcelona, Olivia vivía un momento completamente diferente.
Era una tarde de abril, y había llevado a Esperanza al Park Güell para que tomara aire fresco. Andrés las había acompañado, y era hermoso verlo empujar el cochecito mientras explicaba detalles arquitectónicos de la obra de Gaudí, con la pasión de alguien que amaba su profesión. ¿Sabes qué me gusta de ti?, le dijo Olivia mientras se sentaban en un banco con vistas a la ciudad. ¿Qué? Que no intentas ser el padre de Esperanza, solo eres tú mismo. Y ella te quiere por eso. Era cierto. Esperanza, que ya tenía 11 meses y empezaba a ponerse en pie, se aferraba a las piernas de Andrés con la confianza de quien se siente seguro. Olivia, hay algo que quiero decirte. Andrés se puso serio. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que estamos construyendo. Olivia sintió un nudo en el estómago. ¿Iba a decirle que era demasiado complicado? ¿Que una madre soltera con un ex marido problemático no era lo que él buscaba? Quiero que sepas que te amo, a ti y a Esperanza, no como un paquete completo que tengo que aceptar, sino como las dos personas más importantes de mi vida. Las palabras la golpearon con una intensidad inesperada. Hacía tanto tiempo que no escuchaba una declaración de amor sincera que había olvidado cómo se sentía. Andrés, no tienes que responder ahora, la interrumpió. Solo quería que lo supieras, que sepas que cuando miro hacia el futuro, os veo a vosotras dos en él. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Olivia se quedó despierta pensando en las palabras de Andrés. Por primera vez desde el divorcio, se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por la traición del pasado. El viernes siguiente, Raúl tuvo su primera visita no supervisada con Esperanza en 2 meses. La doctora Ruiz había certificado que estaba suficientemente estable, aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer. Cuando llegó a casa de Olivia, la encontró preparando la bolsa de la niña con una eficiencia que admiraba y lo entristecía a la vez. Ella tenía todo bajo control, siempre. ¿Cómo va la terapia?, preguntó Olivia, mientras metía pañales en la bolsa. Dolorosa, pero necesaria. ¿Estás durmiendo mejor? Un poco. Las pesadillas han disminuido. Olivia lo estudió con atención. Era cierto. Tenía mejor color. Los temblores habían desaparecido, y sus ojos, aunque aún tristes, tenían más vida. Me alegra saberlo. Esperanza necesita que estés bien. ¿Solo Esperanza? La pregunta se le escapó antes de poder controlarla. Olivia lo miró directamente a los ojos. Raúl, yo también necesito que estés bien. No porque aún sienta algo romántico por ti. Eso se acabó para siempre. Pero necesito que seas una persona estable y funcional, porque eres el padre de mi hija. La honestidad era brutal pero liberadora. Por primera vez en meses Raúl entendió exactamente dónde estaba parado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras cargaba a Esperanza. Adelante. ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? No solo exitosa. Olivia sonrió. Y fue la primera vez en mucho tiempo que Raúl vio una sonrisa genuina dirigida hacia él. Sí, soy feliz. No de la forma que pensé que sería feliz cuando me casé contigo, pero sí, soy feliz. Me alegro, dijo él, y por primera vez lo decía de corazón. Te mereces ser feliz. Cuando se marchó con Esperanza, Olivia se quedó en la puerta viendo cómo se alejaba. Era extraño. Había odiado tanto a aquel hombre, había luchado tanto contra él, que casi había olvidado que una vez lo había amado. No volvería a amarlo nunca, pero ya no lo odiaba tampoco. Era simplemente el padre de su hija. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, podía vivir en paz. Esa noche, cuando Andrés vino a cenar, Olivia le dijo por primera vez las palabras que él había estado esperando. Yo también te amo. Y por primera vez desde el día del juicio, Olivia Benítez se sintió completamente libre del pasado. Barcelona, primavera de 2027. El Palau de Congresos de Barcelona hervía de actividad aquella mañana de mayo. Se celebraba el Congreso Nacional de Empresarios Emergentes, y Olivia Benítez había sido invitada como ponente principal. A sus 33 años, dirigía una de las constructoras más innovadoras de España, con proyectos en Madrid, Valencia y una reciente expansión a Portugal. Desde el escenario, Olivia veía un mar de rostros atentos. Llevaba un traje sastre azul marino que irradiaba autoridad y confianza. Su presentación se titulaba De las cenizas a la cumbre, reconstruyendo después de la adversidad. Hace 3 años, comenzó con voz clara. Mi vida se derrumbó completamente.
Descubrí que mi matrimonio era una mentira, que el hombre en quien había confiado durante 8 años me había traicionado de la forma más humillante posible. Muchos de ustedes conocen la historia por los medios. Un murmullo recorrió el auditorio. Efectivamente, la mayoría conocía el caso del beso del divorcio, que había conmocionado a Barcelona. Lo que no saben es que esa traición me reveló algo crucial, que yo era mucho más fuerte de lo que había creído nunca, que durante años había permitido que otros definieran mi valor, cuando en realidad yo tenía el control de mi propio destino. Al fondo del auditorio, Raúl observaba desde una de las últimas filas. Había venido por curiosidad morbosa, pero también por algo que no lograba definir del todo. Tal vez necesitaba verla brillar una vez más para terminar de convencerse de que había hecho lo correcto al perderse de su vida. Estaba diferente, más seguro, menos demacrado. La terapia había funcionado, y aunque aún vivía con las consecuencias de sus actos, había aprendido a llevar su culpa sin que lo destruyera. La adversidad, continuó Olivia, no es algo que nos sucede, es algo que nos forja. Cada traición, cada derrota, cada momento en que creemos que no podemos más, es una oportunidad de descubrir quiénes somos realmente cuando se nos quitan todas las máscaras. En Sevilla, Celia Martín limpiaba las mesas del pequeño bar que había abierto con sus padres en Triana. Era un local modesto, frecuentado por vecinos del barrio, donde servía tapas caseras y café con leche en tazas desportilladas. Había tardado 1 año en encontrar trabajo estable en Sevilla. Su historia la había precedido, pero en una ciudad más grande, el escándalo se había diluido entre miles de otros dramas cotidianos. Algunos clientes aún la reconocían ocasionalmente, pero la mayoría había pasado página. Celia, la llamó su padre desde la barra. La mesa 3 pide la cuenta. A los 29 años, Celia había envejecido prematuramente. Su cabello, antes rubio platino, ahora era castaño natural, y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches de insomnio y llanto silencioso. Mientras llevaba la cuenta a la mesa 3, reconoció a una de las clientas. Era Pilar, una compañera del instituto con quien había perdido el contacto años atrás. ¿Celia? Pilar la miró sorprendida. «Qué casualidad encontrarte aquí». «Hola, Pilar. Trabajo en este bar con mis padres». «Ah, qué bien. Yo me casé hace 2 años. Estoy esperando mi primer hijo». Pilar puso la mano en su vientre abultado. «¿Y tú? ¿Qué tal tu vida?». La pregunta inocente golpeó a Celia como un puño. ¿Qué podía responder? ¿Que había destruido una familia por un hombre que la había abandonado? ¿Que había pasado de ser recepcionista en Barcelona a servir cervezas en el barrio donde había crecido? Bien, mintió. Todo bien. Cuando Pilar se marchó, Celia se refugió en el baño y se miró al espejo. La mujer que la miraba desde el cristal era un fantasma de quien había sido. Había pagado cada día durante 2 años el precio de haber elegido mal, de haber creído que podía construir su felicidad sobre la infelicidad de otra. De vuelta en Barcelona, el congreso había terminado con un éxito rotundo. Olivia firmaba autógrafos y respondía preguntas de empresarios jóvenes que la veían como un ejemplo de resiliencia. Cuando la multitud se dispersó, vio a Raúl acercándose tímidamente. Hacía meses que no se veían fuera de los intercambios relacionados con Esperanza. «Olivia, has estado impresionante». «Gracias, Raúl. ¿Podemos hablar un momento?». Se sentaron en la cafetería del Palau, lejos del bullicio. Esperanza, que ahora tenía 2 años y medio, estaba en el jardín de infancia, probablemente pintando con los dedos y haciendo reír a sus compañeros con su personalidad extrovertida. «¿Cómo estás?», preguntó Olivia. «Mejor, mucho mejor. La terapia me ayudó a entender muchas cosas sobre mí mismo que no me gustaban. Me alegro. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas con Andrés?». Olivia sonrió involuntariamente. «Bien, muy bien. Nos vamos a casar el próximo otoño». Las palabras golpearon a Raúl, pero no con el dolor devastador que habría sentido 2 años atrás. Era una punzada nostálgica, el duelo final por algo que había perdido por su propia culpa. «Me alegro por ti, de verdad», dijo, y lo sentía. «Te mereces ser feliz». «¿Y tú? ¿Has conocido a alguien?». Raúl se rió amargamente. ¿Quién querría estar con el hombre que traicionó a su esposa embarazada y la humilló en público? Mi reputación me precede a todas partes. Las personas cambian, Raúl. Tú has cambiado, tal vez, pero el daño que hice no se puede deshacer.
Y está bien, es el precio que tengo que pagar. Olivia lo estudió con atención. El hombre que tenía delante había aprendido a vivir con las consecuencias de sus actos, y aunque no era feliz, había encontrado una forma de paz. ¿Sabes qué me dijo Esperanza ayer?, preguntó Olivia. ¿Qué? Me preguntó por qué papá y mamá no viven juntos como los padres de sus amigos. Le expliqué que a veces los papás y las mamás son mejores amigos cuando viven separados. ¿Y qué dijo ella? Dijo, pero papá es bueno conmigo y Andrés también es bueno conmigo. Soy afortunada porque tengo dos papás que me quieren. Los ojos de Raúl se humedecieron. Su hija, a los 2 años, había encontrado una forma de ver su familia rota que a él le había costado años de terapia comprender. Es una niña increíble, murmuró. Sí, lo es. Y tú eres un buen padre, Raúl. Cometes errores terribles como marido, pero eres un buen padre. Era la primera vez en 3 años que Olivia le hacía un cumplido genuino. No era perdón, no era reconciliación, pero era reconocimiento. Olivia, hay algo que nunca te dije y que necesito que sepas. ¿Qué? Que siempre supe que eras excepcional, desde el primer día que te conocí, pero tenía tanto miedo de no estar a tu altura que preferí convencerme de que eras tú quien no estaba a la mía. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque verte hoy, verte brillar como siempre supiste que podías hacerlo, me recuerda por qué me enamoré de ti. Y también me recuerda lo estúpido que fui al perderte. Olivia respiró hondo. Raúl, agradezco tu honestidad, pero esa versión de nosotros ya no existe. Somos padres de Esperanza y eso es todo lo que podemos ser. Y está bien, lo sé, pero necesitaba decírtelo. Se levantaron y caminaron hacia la salida del Palau. Barcelona se extendía ante ellos bajo el sol de primavera. La ciudad que había sido testigo de su matrimonio, su traición, su batalla legal y su reconstrucción. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Olivia mientras esperaban el taxi. ¿Qué? Que si no me hubieras traicionado probablemente habría seguido siendo la esposa silenciosa que aceptaba vivir en tu sombra. Tu traición me obligó a descubrir quién era yo realmente. ¿Estás diciendo que me agradeces por haberte engañado?, preguntó Raúl con ironía. No, estoy diciendo que a veces las peores cosas que nos pasan nos llevan a los mejores lugares donde podríamos estar. El taxi llegó, Olivia subió y bajó la ventanilla. Cuídate, Raúl, y cuida a nuestra hija cuando esté contigo. Siempre lo haré. Mientras el taxi se alejaba, Raúl se quedó de pie en la acera, viendo desaparecer a la mujer que había sido su esposa, su víctima, y finalmente, su redentora. No la volvería a tener nunca, pero había aprendido a vivir con esa verdad. En el taxi, Olivia marcó el número de Andrés. ¿Cómo fue la conferencia, amor? Perfecta. ¿Recuerdas que me dijiste que quería preguntarme algo importante? Sí, pues la respuesta es sí. A lo que sea que me quieras preguntar, la respuesta es sí. La risa de Andrés llenó el taxi, y Olivia sonrió mirando hacia el futuro que había construido sobre las ruinas del pasado. Barcelona seguía siendo Barcelona, pero ella ya no era la misma mujer que había entrado a ese tribunal 3 años atrás. Era alguien completamente nuevo, alguien que había elegido ser. Barcelona, 6 años después del juicio. El jardín de la masía de Valvidrera estaba decorado con flores blancas y doradas que se mecían suavemente bajo la brisa mediterránea. Era un día perfecto de octubre, con ese sol catalán que acaricia sin quemar y convierte cualquier momento en una postal. Olivia Benítez Navarro se miraba por última vez en el espejo del vestidor improvisado. Su vestido de novia era elegante pero no ostentoso, seda marfil con bordados discretos, que realzaba su figura sin gritar su éxito. A los 35 años, había aprendido que la verdadera elegancia no necesita fanfarrias. Mami, estás preciosa, dijo Esperanza, que a los 5 años se había convertido en una niña espigada con la inteligencia de su madre y la persistencia de su padre biológico, pero con una dulzura que era enteramente suya. Gracias, mi amor. ¿Estás lista para ser mi dama de honor? Esperanza asintió solemnemente, ajustándose la diadema de flores que llevaba en su cabello castaño. A los 5 años, entendía que este día era especial, porque mamá estaba muy feliz, y eso la hacía feliz a ella también. En los jardines, los invitados ocupaban sus asientos. Era una celebración íntima, familiares, amigos cercanos, algunos socios de la empresa. Andrés había insistido en que fuera una boda que reflejara quiénes eran realmente, no quienes el mundo esperaba que fueran. Entre los invitados,
En una silla de la tercera fila estaba Raúl. Llevaba un traje discreto y una corbata azul marino. Su presencia había sido motivo de debate durante semanas. Olivia había querido invitarlo. Después de todo, era el padre de Esperanza, y su relación había evolucionado hacia una cordialidad genuina. Andrés, con la generosidad que lo caracterizaba, había apoyado la decisión. «Papá, ¿por qué mamá se casa con Andrés?», le había preguntado Esperanza una semana antes, con esa curiosidad directa de los niños. «Porque se aman, pequeña, y porque quieren formar una familia juntos. Una familia en la que tú eres la parte más importante. ¿Pero tú también eres mi familia?». «Sí, corazón. Tú tienes una familia grande. Tienes a mamá, a Andrés, a mí, a los abuelos. A veces las familias no viven todas en la misma casa, pero eso no las hace menos familia». Esperanza había asimilado la explicación con la facilidad con que los niños aceptan las verdades complejas cuando se les explican con amor. La música comenzó a sonar. Era Canon en Re de Pachelbel, pero interpretado por un cuarteto de cuerda que le daba un matiz íntimo y personal. Los invitados se pusieron en pie. Primero caminó Esperanza, esparciendo pétalos de rosa con la seriedad de quien cumple una misión importante. Algunos invitados sonrieron con ternura al verla concentrarse tanto en hacer bien su papel. Luego apareció Olivia, caminando sola por el pasillo alfombrado de pétalos. No necesitaba que nadie la entregara a su nuevo marido. Había aprendido hace tiempo que ella era dueña de sí misma, y su decisión de casarse con Andrés era exactamente eso, su decisión. Al verla, Andrés no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. 5 años atrás había conocido a una mujer herida que luchaba por reconstruir su vida. Ahora veía a una emperatriz que había elegido compartir su reino con él. Raúl, desde su asiento, sintió una punzada de nostalgia, pero no de dolor. Era la sensación de ver a alguien que una vez había amado alcanzar la felicidad que merecía, incluso si esa felicidad no incluía su presencia. La ceremonia fue breve pero emotiva. El juez que los casó era un amigo de Andrés, un hombre mayor que había conocido la historia de la pareja y había insistido en oficiar personalmente la boda. «Olivia y Andrés», dijo con voz solemne, «habéis elegido casaros no por necesidad, no por conveniencia, sino por amor maduro y consciente. Eso hace que este matrimonio sea especial desde el primer día». Cuando llegó el momento de los votos, Olivia habló primero. «Andrés, hace 5 años creía que mi vida había terminado. Pensaba que nunca volvería a confiar en nadie, que nunca volvería a creer en el amor. Tú me demostraste que estaba equivocada. No me salvaste de mi pasado, me ayudaste a construir mi futuro, y eso es mucho más valioso». Andrés tomó sus manos temblorosas. «Olivia, desde el primer día que te conocí, supe que eras extraordinaria, pero lo que me enamoró no fue tu fuerza, sino tu vulnerabilidad, la forma en que sigues siendo capaz de amar después de haber sido traicionada. Eso me convertirte en un hombre mejor, y prometo seguir siendo digno de tu amor todos los días de mi vida». «¿Hay alguien que se oponga a esta unión?», preguntó el juez, siguiendo la tradición. El silencio fue absoluto. Incluso Raúl, que una vez había tenido derecho a oponerse, permaneció en silencio. Su oportunidad había pasado hace mucho tiempo, y ahora lo único que quería era que Olivia fuera feliz. «Entonces, por el poder que me confiere el Estado español, os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». El beso fue suave, cargado de promesas y de la felicidad tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Durante el cóctel, mientras los invitados felicitaban a los novios, y Esperanza corría entre las mesas recogiendo flores caídas, Raúl se acercó discretamente a Olivia. «Felicidades», dijo simplemente. «Gracias por venir, Raúl. Sé que no era fácil. Esperanza necesitaba verme aquí, y yo necesitaba verte feliz para poder cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida». «¿Ya lo has cerrado?». «Creo que sí. Finalmente he entendido que el amor verdadero no es poseer a alguien, es querer que sean felices, incluso si esa felicidad no te incluye». Olivia asintió, sorprendida por la madurez que Raúl había alcanzado después de años de terapia y reflexión. «¿Sabes algo de Celia?», preguntó, más por curiosidad que por malicia. «Supe por casualidad que se casó hace unos meses, con un compañero del bar de sus padres, un hombre sencillo, trabajador,
Al parecer encontró la paz en una vida simple. Me alegro por ella, dijo Olivia, y lo decía en serio. Todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso yo, murmuró Raúl. Especialmente tú. Eres un buen padre, Raúl. Y algún día, cuando estés realmente preparado, serás un buen compañero para alguien más. La fiesta se extendió hasta entrada la noche. Hubo bailes, brindis, y ese tipo de alegría genuina que solo se da cuando la gente verdaderamente feliz celebra su felicidad con quienes los aman. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados se marchaban, Olivia se sentó en una silla del jardín, quitándose los zapatos de tacón con un suspiro de alivio. Esperanza dormía en sus brazos, agotada por la emoción del día. Andrés se sentó a su lado, aflojándose la corbata. ¿Cómo te sientes, señora Navarro? Raro, rió Olivia. Pero bien, muy bien. ¿Te arrepientes de algo? Olivia reflexionó mientras acariciaba el cabello de su hija dormida. ¿Sabes qué? No, no me arrepiento de nada, ni siquiera de haberme casado con Raúl, ni de haber sufrido su traición, porque todo eso me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida que tenemos ahora. Incluso el dolor valió la pena, especialmente el dolor. Me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que creía. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa, y me enseñó a valorar de verdad lo que tengo ahora. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de su nueva vida familiar. A lo lejos, las luces de Barcelona parpadeaban como estrellas caídas, la ciudad que había sido testigo de su destrucción y su renacimiento. Al día siguiente en Sevilla, en el diminuto apartamento que compartía con otras dos chicas, Celia Martín leía las noticias de la boda en su teléfono móvil agrietado. La prensa catalana había cubierto el evento con discreción, pero algunos portales habían mencionado que la empresaria Olivia Benítez, protagonista del famoso caso del divorcio de 2024, se ha casado con el arquitecto Andrés Navarro. Las fotos mostraban a Olivia radiante, rodeada de lujo discreto, con una niña preciosa y un hombre que la miraba con adoración genuina. Era todo lo que Celia había soñado tener cuando se metió en aquel matrimonio ajeno. Sintió la familiar punzada de envidia mezclada con autocompasión que la acompañaba desde hacía 6 años. A los 32 años, seguía trabajando en empleos precarios, cambiando de piso cada pocos meses, cuando los compañeros descubrían quién era realmente. Su última relación había terminado cuando el hombre investigó su pasado en Google. «Celia, ¿vas a lavar los platos de una vez?», gritó desde la cocina Sandra, una de sus compañeras de piso. «Ya huele mal ahí dentro». Celia cerró el teléfono con rabia. 6 años después seguía siendo la otra. Seguía pagando el precio de haber creído que podía robar la vida de alguien más. Barcelona la había rechazado, pero Sevilla tampoco la había perdonado. Algunas decisiones, había descubierto, te marcan para siempre. Miró las fotos de la boda una vez más, odiando la sonrisa perfecta de Olivia, odiando su éxito, odiando que la vida la hubiera recompensado mientras a ella la castigaba eternamente. Pero más que nada, se odiaba a sí misma por seguir siendo, después de tantos años, la misma mujer amargada y envidiosa que había destruido una familia por un sueño que nunca fue real. Y así, en una noche estrellada de octubre, 3 vidas que una vez habían estado entrelazadas en una tragedia, encontraron finalmente su destino. Olivia había ganado el amor verdadero y el éxito merecido. Raúl había encontrado la paz en la aceptación y la paternidad responsable. Celia seguía pagando día tras día el precio de haber elegido destruir en lugar de construir. La historia que había comenzado con un beso de traición en un tribunal había terminado con un beso de amor en un jardín, y aunque el camino había sido largo y doloroso, la justicia había prevalecido. Quien sembró amor cosechó felicidad, quien sembró arrepentimiento cosechó paz, y quien sembró destrucción cosechó soledad eterna, porque a veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos, y a veces, las peores decisiones nos condenan a vivir para siempre con sus consecuencias. Fin. Olivia descubrió que durante 8 años había sido dueña de todo, pero había vivido como si no fuera dueña de nada. Raúl creyó durante 8 años que era dueño de todo, pero descubrió que nunca fue dueño de nada. Esto nos hace pensar, ¿cuántas veces en nuestra propia vida permitimos que otros definan nuestro valor, cuando en realidad
Siempre hemos tenido el poder de ser quienes realmente somos. ¿Y cuándo fue la última vez que realmente luchamos por algo que ya era nuestro por derecho, pero que dejamos que otros controlaran? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.